Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Michelle López Hernández y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico de la Mirandola fue un humanista, teólogo y filósofo italiano. Para poder hablar de su obra y su filosofía, es necesario comprender la época en la que él se desarrolló, que fue el Renacimiento. Por lo cual aquí coloqué una imagen haciendo alusión a la Edad Media y dos haciendo alusión al Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento fue el periodo surgido en Europa a partir del siglo XV hasta inicios del siglo XVII, o bien a partir del año de 1453 con la caída de Constantinopla. Pues muchos consideran a este evento el fin de la Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia era la que daba el conocimiento verdadero y pues el resto de conocimiento era pagano y no debía tomarse en cuenta. Asimismo, se creía que el hombre no tenía el derecho de ver a Dios, ni mucho menos pensar en tener algún contacto con él, puesto que él era divino. Es así como en Florencia, Italia, surge el Renacimiento, siendo una influencia que se extendió por varios países alrededor de Europa. Y esta corriente consistió en la búsqueda del renacer de la cultura clásica del pensamiento surgido en Grecia y Roma, donde se vieron los primeros elementos de democracia, justicia, valores, arquitectura, física, matemáticas y más. Hombres y filósofos de esta época del Renacimiento buscaron regresar a esas raíces e ignoraron un poco de lo que la iglesia mandaba, puesto que no dejaron de creer en la existencia de un Dios y de la religión. Durante el Renacimiento aseguraban que el ser humano también tenía algo de divinidad, que todos tenemos algo de Dios y por lo tanto podemos acceder a ese conocimiento divino. Aquí en esta imagen es la obra de La creación de Adán, de Miguel Ángel, en la que podemos apreciar al hombre, Adán, el primer hombre, teniendo un casi contacto con Dios. Es decir, que el hombre sí podía tener un acercamiento con Dios, que tenía la posibilidad de conectarse con él, muy al contrario de lo que la Edad Media nos decía. En base a esto, se dice que el ser humano sí tiene un valor, y es así como empieza a tomar un rol más participativo en diversas áreas como la ciencia, filosofía, matemáticas, inventos y sobre todo el arte. Por este lado podemos ver a Leonardo da Vinci, que en mi opinión es uno de los principales representantes de lo que buscaba el Renacimiento, que hablaba de un hombre multifacético. Pues Leonardo da Vinci no solo demostró ser un gran pintor, sino que se adentró en otras áreas como pensador, anatomista, arquitecto, poeta, escritor, escultor, músico y hasta inventor, reafirmando aquello de un hombre multifacético. Una vez comprendido esto, podemos hablar de Giovanni Pico de la Mirandola. Nació el 24 de febrero de 1463 cerca de Ferrara, Italia. Aquí coloco un mapa. Esta parte de acá es Ferrara, Italia. Tuvo una amplia educación, estudió en importantes universidades de Italia y Francia y además estudió Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia. Para el año de 1484 se trasladó a Florencia y se convirtió en uno de los colaboradores más activos de la Academia Platónica, puesto que él tenía un pensamiento aristotélico y tiempo después fue influenciado por ideologías platónicas. A los 23 años se estableció en Roma, aquí que el Coliseo Romano, haciendo alusión de su viaje a Roma. Y es importante porque en esta ciudad fue donde, en pleno auge del Renacimiento, publicó la redacción de las 900 tesis, que es, bueno, esta. La publicó en el año de 1486 bajo el título de Conclusiones filosóficas, cabalísticas y teológicas. ¿Qué intentó demostrar en esto?
en estas tesis, en estos escritos. Intentó demostrar que la verdadera naturaleza del cristianismo, considerando a este como el cruce de todas las tradiciones filosóficas anteriores, como la griega, luego la astrológica, la cábala y la magia. Hablaba sobre que el cristianismo era ese punto de encuentro. Su obra fue muy completa, tanto así que él estaba dispuesto a defenderla frente a los hombres más sabios de su época, y para ello preparó el famoso discurso sobre la dignidad del hombre. Aquí puse una imagen alusiva del libro. Esta obra no fue publicada en su momento, sino años después, gracias a su sobrino. En el discurso sobre la dignidad del hombre, reafirma esto del cristianismo, puesto que habla de la conexión del hombre con Dios. Es así como él pasa de hablar de teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, y pasa a un pensamiento antropocentrista, donde el hombre es el centro de todo. Él menciona al hombre como el centro, puesto que dice que el ser humano es superior a los animales y bueno, a todos lo natural, ¿no? Esto lo asegura, puesto que nos comenta que Dios le dio la libertad al hombre, la libertad de pensar, le dio una capacidad intelectual que es lo que nos diferencia del resto de las cosas y del resto de los animales. Por eso es que el ser humano posee ese grado de divinidad brindado por Dios. Entonces, al tener un pensamiento, somos seres dignos. Él menciona que por ello el ser humano posee una capacidad de flexibilidad. Flexibilidad porque puede llegar a ser tan duro, tan tosco como una roca, a ser tan correcto, tan elegante como un ángel. Entonces, habla de una naturaleza cambiante y es ahí donde, basado en el Renacimiento, se dice que el hombre puede ser lo que quiera y se puede desarrollar en lo que él quiera. De este pensamiento y sobre lo escrito en su discurso de la dignidad del hombre y su libro de las 900 tesis, solo consiguió el rechazo y condena de algunos teólogos, incluido el Papa. Juzgaron algunas de sus tesis, principalmente aquellas que tenían relación con la magia cabalística, y por lo tanto le prohibieron seguir divulgando estas ideas, de modo que el Papa llegó a censurar 13 de sus tesis. Sin embargo, Giovanni no lo dejó pasar y escribió una apología en 1487 en respuesta al censuramiento de sus tesis. Y ante esto el Papa Inocencio VIII decidió condenar todas sus conclusiones. Así pues, fue perseguido, por lo cual huyó a Francia. Sin embargo, lograron encarcelarlo y pasó solo 3 meses encerrado en la torre Vincennes. Fueron solamente 3 meses debido a la intervención de algunos de sus amigos. Para 1489 publicó otra obra, Heptaplus, que es esta de acá, que es un discurso de los 7 días de la creación. En esta habla de la creación del universo, basado en el libro del Génesis de la Biblia. También en 1492 escribió otra obra, del ser y la unidad, enfocado en encontrar las similitudes entre el pensamiento de Platón y Aristóteles. Este filósofo fue un hombre que decidió con el tiempo deshacerse de todas sus posiciones y convertirse en un predicador errante. Giovanni Pico de la Mirandola falleció en Florencia el 17 de noviembre de 1494, tras ser envenenado por su secretario. Y bueno, fue así como el pensamiento de Giovanni dio lugar a el prototipo de hombre del Renacimiento, ¿no? Como mencionaba, un hombre multifacético. Así pues, me gustaría concluir con una de sus frases más célebres. Tenemos la libertad de hacernos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras preferencias. Somos creadores de nosotros mismos. Giovanni Pico de la Mirandola.